Vamos a tratar con estos tres temas esta noche: Dios en la historia, las promesas de Dios y la esperanza para la humanidad. La primera parte que hemos leído aquí es la primera parte que es que Dios está en la historia. Si lo miren otra vez, comenzamos que el apóstol Pablo está predicando, está hablando con qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Que al principio lo que había antepasado, que habían sido esclavos, que salieron de Canaán, estaban en el desierto. Sigan conmigo en el versículo 21. Entonces pidieron un rey, esta es la próxima parte, pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl les puso por rey a David, de quien dio este testamento: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de estos, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Pablo lo que está haciendo en esta parte que estamos en Hechos, él está hablando un sermón primeramente a los judíos. Como estamos comenzando esta nueva serie que se llama esta visión global, tiene que ver con, traer el mensaje a las naciones. Y eso, ¿se acuerdan al principio, cuando comenzamos todo eso hace unos cuantos meses, en el principio de Hechos? ¿Qué fue lo que dijeron en Hechos? What was it that was said in Acts? To go out into the world, right? Que ir a todo el mundo y predicar el evangelio, y estaban supuestos a esperar por el Espíritu Santo. So they were supposed to wait for the Holy Spirit. But what happened is they mostly stayed in Jerusalem until the persecution came. So se quedaron en Jerusalén hasta que vino la persecución y comenzaron a salir a todas las otras partes. Y eso es lo que estamos viendo ahora en estos capítulos, en que ya ahora están aceptando hablar a los gentiles. Por fin, si tienen en sus Biblias, ven que dice en Antioquía de Pisidia, ¿no? En Antioquía de Pisidia. So if you look at in the heading of the Bible, in Pisidian Antioch. So ellos ya habían salido de una región larga, y ahora están predicando el mensaje. Y es importante para nosotros ver este ejemplo. ¿Quién regularmente Pablo le está predicando? Bueno, regularmente él comienza con los judíos. Cuando hablamos de evangelizar, cuando hablamos de compartir el evangelio, dicen que la mayoría de las personas, vamos a decir algo como 70, 80, 90% de las personas, le da miedo. Okay? Most of us, we're usually scared. 70-80% of us are usually scared to share the gospel. Pero como ven, Pablo regularmente va a alguien que ya son conocidos. En otras palabras, personas que ya se siente cómodo. So, Paul goes to people in a sense he already feels comfortable with, he already has a connection with. ¿Y a quién tiene conexión Pablo? A los judíos. Y en este mensaje, él comienza con algo que ellos ya conocen. ¿Qué conocen ellos? Conocen la historia de Israel. Y eso es algo clave. Si uno quiere hablarle a alguien sobre el evangelio, es bueno a veces comenzar algo que conocen la persona, algo que tienen unido. Y en esa conexión, uno en un sentido se pone más calmado y se vuelve más fácil en un sentido comenzar a explicar el evangelio. Y él está haciendo una conexión. Si miren esos versículos que teníamos, él se puso en pies, hizo una señal con su mano, está así como moviendo su mano y está explicando ¿qué? Historia. ¿Y por qué historia? Okay, why is he picking on history? La historia era muy importante para los israelitas. Okay, los israelitas, claro, cuando uno lee el Antiguo Testamento, tienen una historia de que siempre hay alguien conquistándolos. Siempre hay alguien que viene y es un rey o un imperio, viene y le quita a todos los israelitas. Siempre ha sido una historia muy difícil. Pero él quiere dejarles saber a ellos que Dios siempre ha estado con ellos. Dios es el que tiene control de la historia. He's trying to let them know that God has always been with them and God is in history. Pero todo llega al fin, al versículo 23. Dice, de los descendientes de está hablando de David, conforme a la promesa de Dios, ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. ¿Cuál es el punto de todo lo que está en un sentido diciendo él? Que todo enfoca en Jesús. Es un sumario bien rápido. Okay? He's doing a very fast summary where he's like giving these quick events and then he's saying everything points to Jesus. Okay? Está diciendo todo apunta a Jesús. Si no lo ven y si quieren subrayar su Biblia, a algunos de ustedes les gustan, miren a estos términos que están en estos versículos. Just look at these terms that are there in your Bible. Versículo 17 dice que él escogió. Él está hablando de quién? De Dios. En el próximo versículo, Dios los sacó de aquella tierra. Dios soportó su mal proceder luego de destruir 7 naciones. ¿Qué hizo Dios después? Dio a su pueblo la tierra, les asignó jueces, les dio a Saúl, tras destruir a Saúl. En otra palabra, todos estos términos nos dejan saber de que ¿quién estaba haciendo todo? Dios estaba haciendo todo.
Es fácil para la gente pensar, bueno, yo lo estoy haciendo todo, no tengo, es de nuestro propio poder, pero Él está contando una historia de que Dios es el que está en la historia. Dios es el que ha dejado pasar, dejó que eran esclavos y después los sacó. Dejó que estuvieran en el desierto, después le dio una nueva tierra. Querían un rey, se lo dio. Cuando ese rey no servía, lo quitó y puso otro. Dios, en otra palabra, es el que lo estaba haciendo. Nunca en esta historia que está diciendo Él está diciendo que el pueblo de Israel hizo esto. So this whole time he's saying that God did this, God did this, God did this, God did this. All of these verbs are about what God did, not what the people of Israel are. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Porque Él quiere enseñarle que todo culmina en esto. Que Dios ha estado tras toda la historia trayendo todo a un fin, que es Jesús. Que es Jesús. Y eso es importante porque Él está tratando de dejarle saber a la gente que la historia tiene propósito. Que la historia tiene un propósito. Todo el propósito de toda la historia es Jesús. Y así vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento siempre está apuntando a Jesús, al futuro, al que viene, el gran descendiente de David que él va a explicar un momento. El Nuevo Testamento apunta a Jesús. Aquí está en su palabra. Y después, más tarde en el Testamento dice, Él vuelve. Siempre el centro de la Biblia es Jesús. De cualquier manera que uno lo ve. Y es una de las cosas buenas en un sentido radical. Acuérdense que ellos son judíos. Ellos no entendían estos. ¿Cómo va a ser que este hombre que acaban de matar, que supuestamente, volvió después de 3 días, está muerto, y hubieron unos rumores? ¿Cómo va a ser que Él es el Mesías? Y Él está explicando, miren, desde el principio todo era con este punto. La otra cosa que se enfoca mucho es en esto. En el rey David. He really focuses on this other thing too, which is the King David. Hasta hoy en día, los judíos hablan del rey David. No había ningún rey como él. Claro, sabemos que Salomón, tremendo rey de sabiduría, pero David es todo para los judíos. Es el centro, en un sentido de su historia en el Antiguo Testamento. Nunca ha visto un rey como él y ellos piensan que nunca va a volver a ver otro rey. Muchos de ellos, por ejemplo, todavía están esperando al Mesías y dicen que el Mesías va a ser como David. Okay, those Jews who are still waiting for the Messiah, they say the Messiah is going to be like David because there's never been someone like David. There's going to come someone like David. And what Paul is saying is, hey, Jesus is the David. Okay, él está diciendo, Jesús es el nuevo David. Él es el nuevo, todo el descendiente que estábamos esperando. Miren, por ejemplo, vamos a ver estos versículos comenzando en el versículo 24. Follow along with me starting in verse 24. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completamente su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús. Por tanto, a condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, lo pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. ¿Qué acaba de hacer Pablo? What did Paul just do in those verses? Es un sumario rápido del Evangelio. Debe preguntarle esto, hermanos, y no tienen que dar respuesta, claro. ¿Cuántos de ustedes pudieran decirme el Evangelio tan rápido? En unos cuantos oraciones. Okay, how many of us could say the gospel like that in just a few verses? Si vamos a tener visión global, si vamos a alcanzar el mundo para Cristo, si vamos a hablarle a otras personas, tenemos que saber comunicar el simple mensaje del Evangelio. Y yo sé que si ustedes tienen tiempo viniendo aquí a Sunlight, ya saben cómo nosotros lo explicamos. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado en nuestros estudios o están siendo discipulados. Many of you who come to Sunlight, you know how we explain the gospel
you come to one of our studies or you've been to one of our services. And it's really simple. We put it in 3 parts. Okay? Lo ponemos en 3 partes, el pecado, la salvación y el servicio. En el pecado sabemos que yo soy pecador. Yo no puedo llegar a la gloria de Dios. Y siendo pecador, Dios es un buen juez y tiene que condenar ese pecado. ¿Y cómo condena ese pecado? Con la muerte. Y no hay nada bueno que yo pueda hacer. Mis buenas obras no pueden alcanzar a Dios. Entonces mis buenas obras no me salvan. Entonces hay un problema. Porque si soy pecador y mis buenas obras no me van a salvar, estoy totalmente destituido, condenado. Pero Dios es justo, misericordioso. ¿Y qué hace? Él manda a su Hijo. Todos conocemos Juan 3:16, ¿no? Él manda a su Hijo y su Hijo es el perfecto sustituto. 100% hombre. ¿Por qué tenía que ser hombre? Sangre por sangre. Tenía que pagar por este cuerpo. Pero tenía que ser 100% divino porque es el divino es el único que podía pagar el precio por mí. 100% y coger la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios puso mi pecado en la cruz, Jesús estaba en la cruz y pagó el precio que yo no pude pagar. Y en la cruz derrotó a la muerte, que era mi enemigo, y el pecado, que era mi otro enemigo, y el tercer día resucitó. Y ahora está, ¿qué? A la mano derecha de Dios. Y ahora cuando yo lo acepto, tengo fe en Jesús, Él me hace una vida nueva. Y ahora con el Espíritu Santo me está renovando y me está cambiando. Y ahora sí puedo hacer verdaderas buenas obras. Y ese es el Evangelio. Simplemente que soy una persona que ha estado en pecado, una persona que necesitaba de salvación, que Dios proveyó esa salvación y que ahora vivo en servicio y gratitud por Él. Simplemente ese es el Evangelio. Y si queremos tener alguna semblanza de visión global, tenemos que poder comunicarlo. Se habían hecho un estudio recientemente de la gente, se le preguntaba si sabían el Evangelio, y mucha gente dicen cosas a contraria a lo que yo acabo de decir. People sometimes say things in contrary to what I just talked about in the gospel. They don't talk about what Jesus did, they talk about what they do. Y en la realidad que nosotros no podemos salvarnos, nosotros necesitamos a Jesús. Y si entendemos ese problema, el problema es que no nos podemos salvar y Dios hizo por nosotros lo que no podíamos hacer. ¿Por qué teníamos miedo? ¿De qué debemos temer? Si dice claramente la palabra que no tenemos que tener miedo. Lo que pasa es que tenemos miedo que alguien nos rechace, ¿no? Que alguien nos diga que no, que nos diga, tú eres un religioso de esto, evangélico, esto y lo otro. No, es que yo creo esto y tú crees lo que tú quieres y los dos estamos de acuerdo. Es difícil, ¿no? Porque hay tanta cosa en contrario. Pero nadie puede quitarnos, hermanos, nuestros testimonios. Nobody can take away our testimony from us. And that's what Paul is doing here. He's making it clear to the Israelites that Jesus is the center of everything. Nuestro testimonio es claro. Si en un tiempo estuvimos así y Dios hizo esto por nosotros, ahora somos una nueva persona. Espero que sea así, porque la gente debe ver en nosotros un cambio en nuestra vida, que somos una diferente persona. Si no es así, ellos van a decir, bueno, yo no entiendo lo que estás hablando. Si antes tú salías conmigo a borracheras y ahora todavía sacas a borracheras y eres la misma persona. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, un testimonio de quién de verdaderamente somos. There has to be a testimony, a change in our lives of who we truly are. Then people say, there's something different about you. La gente dice, hay algo diferente. Ellos veían a Pablo y decían, hay algo diferente de este hombre, sin duda. Y querían oír lo que él tenía que decir. Y él decía esto, vamos a ir a la próxima parte, las promesas de Dios, versículo 32, this next part. Nosotros le anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos las ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios los resucitó para que no vuelvan jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. ¿Qué significa esto? What does this mean, these verses we're reading here? Pablo está hablando plenamente de esto, está hablando sobre la resurrección. Y es el centro del mensaje de lo que Pablo está hablando. Si no tenemos la resurrección, no tenemos nada.
We don't have the resurrection. We have nothing. No sé si han oído esto antes. Si no tenemos la resurrección, Jesús era un hombre bien amable, ¿no? Sanaba a la gente, dejaba entrar a los niños, hacía caridades y nada más era un hombre, un profeta. O lo opuesto, okay? So if we don't have the resurrection, Jesus was just a nice man who healed people or just helped people, or he was a lunatic. O era una persona que no tenía bien su mente. Porque eso es posible también. Había muchas personas, y hasta hoy en día hay personas que proclaman que ser el Mesías, ser una persona que es el Hijo de Dios. Y eso era muy común en los tiempos pasados, decir que uno es el Hijo de Dios. Porque era como algo de moda, vamos a decir. Yo creo que el otro día estaba viendo, alguien me puso un video de un hombre que hoy en día proclama ser Hijo de Dios. ¿Okay? Que él supuestamente es Jesús, vuelto encarnado, y está diciendo todo tipo de locuras. Nada que va con la Biblia. So, imagínense que en ese día también habían personas diciendo la misma cosa. Okay? Even in that day, there were people saying the same thing. I'm the Son of God. Praise me. Pero Jesús era diferente. Y en un ratito vamos a ver por qué era diferente y qué cosas de él. Vamos a terminar primero aquí en los últimos versículos. Versículo 36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Quiero parar un momentito. Pablo está diciendo de esto por la adoración que la gente tiene a David. ¿Qué dice Pablo? David murió. Su cuerpo está en una tumba. Él no ha resucitado. ¿Su cuerpo qué pasó? Se desechó. Se lo están comiendo los gusanos, él dice. Pero dice en el versículo 37, hay otro que no sufrió la corrupción del cuerpo. Versículo 38, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pueden ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda que le han dicho los profetas, miren, burlones, asómbrense, desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se le explique. ¿Qué está hablando aquí Pablo? What's Paul talking about? He's talking about the resurrection. Y está haciendo esta comparación a David. Y es importante porque, como acabo de decirle a ustedes, David era todo. Y si David es todo, entonces ellos piensan, bueno, el Mesías no ha vuelto. Es una de las razones, por ejemplo, que el libro de Mateo comienza con una genealogía, explicando que Jesús viene de David, viene de esa misma línea, para explicarle a los judíos, este es el hombre que estaban ustedes esperando, pero es más que un hombre, es nuestra salvación. Si era nada más hombre, entonces todo lo que él dijo no necesitamos oírlo. La gente se puede en realidad burlar de nosotros. Si Jesús no era un hombre y podemos ir a su tumba y ahí está el polvo, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Okay? If Jesus was just a man, he didn't rise from the dead, and we can go to his tomb and see the dust, and we're just here wasting our time. So I want to give you 4 reasons, if you're taking notes, why the resurrection is so important, what Paul is saying here. Quiero darle 4 razones, si están tomando notas, por qué la resurrección es tan importante. Primeramente, lo que dijo Jesús de sí mismo. Si quieren ver conmigo el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Marcos 8:31 dijo esto. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Wow, eso es increíble. That's really incredible. He's saying that he was going to die and come back from the dead in 3 days. Ninguna otra persona que había proclamado ser hijo de Dios decía algo así. Si él lo dijo y no se hubiera cumplido, entonces hubiera sido ¿qué? Un mentiroso, un loco. Pero tenemos evidencia histórica de los romanos,
de otros escritores judíos en este tiempo. Si quieren estudiar más profundo, después podemos hablar del culto, podemos hablar de eso. Pero hay escritos históricos que proclaman que gente vio a Jesús, que habían gente adorándolo. Después, si Él no hubiera resucitado, entonces esas personas estaban locas. Y son varias personas y no es posible. So if what he said isn't true and it didn't come true, and there were people afterwards who saw him or were worshiping him, or people had reports of worshiping him, then all those people are crazy. It's this theory of mass hysteria, okay? Es una teoría de una histeria masiva, porque no sería posible un múltiple número de personas que todos locos, no es, todos teniendo una ilusión de un hombre que está muerto, pero él hizo lo que dijo. Él dijo que iba a morir y que iba a volver. Y no hay ninguna evidencia de que Él está muerto todavía. La segunda razón, la resurrección, es nuestra confianza de que todo ya está pagado. Yo hablé de esto posiblemente la semana pasada, y es una diferencia en un sentido de nuestra tradición como protestante y católica. Pero cuando ustedes ven nuestra cruz, ¿qué le falta a la cruz? When you look at our cross, what's missing? Jesus is missing. He's not there. That's important. Eso es importante. Nosotros cuando tenemos una cruz, nunca ponemos a Jesús en una cruz, como los católicos. ¿Por qué? Porque ya no está ahí. Cada vez que vemos la cruz, es un recuerdo de que ya Él no está ahí. Es un recuerdo de lo que hizo por nosotros y que ya lo hizo. ¿Está qué? Está cumplido. Right? It's completely paid. Every time we look at it, we're reminded that it's completely paid. It's done. If Jesus had died and he would have stayed on the cross, then what we just read in Mark 8 would make him crazy. Si Jesús hubiera quedado en la cruz, lo que acaban de leer en Marcos 8 lo hubiera vuelto una persona loca. ¿Cómo va a ser que alguien va a decir que me van a matar y en 3 días ustedes me van a ver y todo va a estar bien? Imagínense, yo me imagino que hasta un punto, hasta los propios discípulos estaban como que, I don't know. No estaban seguros. Pero ¿qué pasó después? Cuando lo vieron, decían, ¡oh, maestro! Y claro, tenemos la historia famosa de ¿qué? De Tomás. ¿Y qué decía Tomás? Queremos ver las heridas. Y él se le enseñó. Tenemos evidencia de... Entonces, ¿qué pasa para nosotros? Eso nos da confianza de que lo que Él hizo, Él lo cumplió. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que no cumple con lo que dicen? How many of us know somebody that doesn't do what they say, right? They say they're going to do something, they don't do it. Dios no es así. Dios cumple sus promesas. Y esa es una de las claves importantes de este mensaje que estamos viendo, hermanos. Pablo le está diciendo, oye, miren, israelitas, Dios cumple sus promesas desde el principio, desde que los sacó de Egipto, desde que le trajo una tierra, desde que le dio reyes. Él siempre ha estado con ustedes y dijo que un día iba a mandar uno mejor que David y Él cumplió su promesa. Y Él está diciendo, ese es Jesús. Y como Él resucitó, ustedes también van a resucitar. Que viene el próximo punto. La resurrección es una garantía de nuestra propia resurrección. Vean conmigo 1 Corintios, si están en el libro de Hechos, nada más tienen que mover un poco después. 1 Corintios 15, versículos 50-53. Más tarde, cuando estén en sus hogares, pueden leer el capítulo entero, pero hermano, vamos a ver estos 3 versículos. We're only going to look at these few verses here in 1 Corinthians. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Wow. Ok, algunos de ustedes están como like, wow, muchas palabras, no entiendo. Déjenme poner una manera más básica. Okay. Cuando Jesús salió de la tumba, ¿cómo era su cuerpo? Era nuevo.
No, él no salió como un zombie, right? No salió así como todo, soy Jesús, y se le caían los ojos y la cara, no. Nuevo. Lo interesante es que el Señor mantuvo sus heridas. Eso sí es interesante. Él no tenía que mantener su herida. Eso lo hizo para nosotros, y en un momento vamos a hablar más de eso. Pero when Jesus came out, he came out with a new body. He did not come out like a zombie. Things were not decomposing. It wasn't disgusting. It was made new. Y tenemos evidencia de eso. ¿Se acuerdan de Lázaro? You remember about Lazarus? How did he come out? Brand new. Brand new. He didn't come out zombie Lazarus. He was literally stinking dead one moment, fresh the next. And that's what Paul is saying here in 1 Corinthians. Es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios, lo que va a pasar con nosotros. ¿Vamos a estar en la tumba? Puede ser que ya estemos polvo y los gusanos están por ahí. Pero el momento que vuelve el Señor, cuerpo nuevo. Y ustedes pueden decir, eso parece una historia muy bonita, pastor, pero es tan difícil creerlo, ¿no? It sounds like a fairy tale, right? One day, our bodies will come out, and it sounds really fantastic. I'll tell you this, nobody's got a better story. Nadie tiene una mejor historia. Ninguna religión, de todas las mayores religiones que hay en el mundo, tiene una mejor historia que nosotros. Algunos creen, bueno, nos vamos a morir y ya eso es todo. No hay nada después. Qué miserable es eso. There's nothing else. That's it. You're just warm food. Some people believe. Other people believe you're like become ghosts and you're like, woo, están como fantasmas y te vuelve por todos lados. That's just weird, okay? Eso es un poco raro. Y si usted cree en eso, perdone no ofenderle, pero no es lo que la palabra enseña. Ni la palabra enseña que nos vamos a después volver ángeles y vamos a... No, la palabra no enseña nada de eso. Es claro lo que acabamos de leer en 1 Corintios. El Señor va a hacer todo nuevo. Esto que se está decayendo, ¿no? Que duele la espalda, que nos enfermamos, que nos estamos poniendo viejos. Un día todo va a ser perfecto. Now, no lo digo porque yo lo digo, okay? We're not saying this because I'm saying it, that one day we're going to be perfect. It sounds like a nice fairy tale. We know it's true because Jesus did it. Straight, simple. Lo sabemos que es verdad porque Jesús fue el primero. Él fue el primero. Sí, y Él siendo el primero, sabemos que su promesa es lo mismo con nosotros. Y eso es algo que creer, hermanos. Y esto es lo triste, y no quiero que pierdan esto, porque estamos hablando de visión global y de compartir el evangelio con la gente. No quiero, I don't want you to forget, this is really important, okay? And I know you're paying attention when I say that, okay? La gente lo quiere creer. People want to believe what I just told you. They don't want to believe that they're just going to die and be warm food, that there's nothing after death. They really don't want to believe that. They would rather believe what we're saying, even though they don't really believe it, than not believe it. Let me say it again. Ellos prefieren creer lo que nosotros creemos, aunque de verdadmente de corazón no lo creen, que creer que no hay nada después de la vida. Y por eso, hermanos, vale la pena compartir el evangelio. Vale la pena. La gente en secreto, en su corazón, en su desesperación, están esperando oír que hay esperanza. ¿Cómo va a ser que esto es todo? Que yo me despierto todos los días al trabajo, que voy a trabajar y voy a morir y no hay nada. Que el sufrimiento de la vida y todo, que esto es todo. No. La Biblia dice, no, hay mucho más para la vida y para lo que viene después. Y quiero acabar con esto. Mateo 28:20. Yo sé que muchos lo conocen, pero es bueno que lo vean con sus propios ojos. If you flip over to Matthew 28:20, we'll finish with that. Here's what it says. Esto es lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes, y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En unos meses, como 3 meses, vamos a estar celebrando la Navidad. Yay! We'll be celebrating Christmas in a few months. En la Navidad, hablamos sobre la historia de Jesús, de un nombre que se proclamó que se iba a llamar, y ese nombre es Immanuel.
¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Now esto es lo que está interesante, right? About Emmanuel, about God with us. It wasn't like God's going to be with us and then that's it. No era como que si Dios iba a venir por un tiempo y ya me iba a dejar quieto. Dios con nosotros, ¿qué acabamos de leer? Siempre. Siempre. Es increíble, hermano, el amor que Dios tiene con nosotros. Y si ustedes no lo sabían, como había dicho anterior, lo increíble de Jesús es que Él no tenía que mantener esas llagas en su cuerpo, pero Él lo hizo por nosotros. Él mantuvo su cuerpo para estar cerca con nosotros, para que nunca nos olvidemos que el amor que tiene con nosotros y el sufrimiento que Él pasó por nosotros. Eso da esperanza. Eso da esperanza por este momento que estamos viviendo en la vida y esperanza por la vida que viene. That gives us hope for the life we're living now, and it gives us hope for the life that's to come, because Jesus is saying, I'm with you now, and after life, I'm with you always. So He's always with us. So what do we have to fear? ¿De qué debemos temer? Dice claramente la palabra, no tenemos que temer hombre. ¿Qué puede ser? Lo peor que no puede ser el hombre es quitarnos la vida. Bueno, quítame la vida, voy a estar con mi Señor. Claro, yo sé que no queremos morir. Pero Pablo dice, claro, si vivo estoy con Dios y si muero estoy con Dios. Entonces ya estoy ganando. Ya estamos ganando. La resurrección es como el extra, ¿no? Es como el postre. Que un día vamos a tener un nuevo cuerpo, la garantía de una nueva vida. Estamos hablando en esta serie de tener una visión global. We're talking in this series about having a global vision. You probably see this image of the earth. Ven esta imagen de la Tierra. Famosamente una vez hubo una imagen de la Tierra que salió en los 70s, que los astronautas mandaron. Nunca se había visto una imagen del planeta, del espacio, directamente del espacio. Y cuando se transmitió en la televisión, la gente no lo podían creer. When people saw the image of the earth from space for the first time back in the 70s, people couldn't believe it. Okay? And I'm talking about this from the history books, so I'm not that old, I'm sorry. Okay? Y dice la historia que el gran predicador, Billy Graham, que era un gran predicador, él vio esta imagen del planeta y dijo, wow, es tan chico. ¿Por qué nada más tenemos que alzar nuestra mano y cogerlo? Y es lo mismo que el Señor nos dice nosotros. El planeta no es tan grande como pensamos. El Señor nos da el reto en Mateo 28 de ir y agarrarlo. Y simplemente comienza con hablar de nuestra boca, de nuestro corazón, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Tenemos la confianza y la garantía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la confianza de que Él está con nosotros y no tenemos que temer. Nada más tenemos que echar adelante. Es tan fácil, nada más tenemos que echar nuestras manos y cogerlo.